estamos en una nueva edición de los conversatorios que la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha empezado a llevar a cabo como una forma de homenajear, celebrar y recordar también los 25 años de escuela. En esta ocasión tenemos dos importantísimas invitadas, ¿okay? Las dos, además, exalumnas de la escuela, para hablar de lo que es experiencia de usuario y comunicación, desafíos actuales y futuros. Andrea Zamora Costa, que es directora general de IDA, ¿okay? Y Darcy Vergara Panire, que es UX Lead en LATAM Airlines. ¿Okay? La hemos invitado a ellas para precisamente conversar sobre muchas cosas vinculadas a UX, una nueva disciplina que a veces parece muy ajena al periodismo, a veces más cercana a la ingeniería, pero que el último tiempo se está mostrando no solamente como como un nuevo alcance. Entonces les vamos a pedir a nuestras invitadas que, bueno, se presenten, nos hablen de su ejercicio laboral, también de, sin duda alguna, lo que significa UX. Muchos hablamos de UX y en ocasiones es algo que conversamos con Andrea alguna vez, nos preguntan qué es UX y, el UX todo. Es esto, no es esto otro, sí. ¿De acuerdo? Y sin duda alguna ir desarrollando una conversación en torno a lo que implica para el periodismo, lo que implica para la docencia, lo que implica en este escenario que es complejo, que viene de otro, que también tiene relación con otro escenario que fue complejo hace poco también. Así que, bueno, les doy la palabra, compañeras, para que empecemos este conversatorio. Gracias. Sí, éramos compañeras de curso además con la Darcy, y yo creo que es culpable de que yo haya llegado a... Es la autoría intelectual de mi llegada al mundo digital, pero hace mucho tiempo. Sí, somos compañeras, de hecho somos amigas. Creo que, no sé, partimos por tu primera pregunta, Daniel, ¿te parece? Sí, o sea, empecemos sabiendo quiénes son ustedes, con quiénes nos juntamos para hablar de UX. Dos mujeres en UX, además. Sí, pues. Sí, sí. ¿Quieres partir tú, Andrea? Bueno, Ya. yo, egresé de la escuela, partí trabajando como en comunicación más local, comunitaria, radios locales y ese tipo de cosas, y después empecé a meterme en el tema digital y desde el año 2015 estoy trabajando en Ideas Digitales Aplicadas, que es una consultora en diseño de experiencia, y desde el año 2018 soy la directora general, y ahí lo que hacemos tiene que ver con hacer investigación para poder entender qué necesitan las personas a nivel digital y poder diseñar y mejorar las plataformas y los servicios que están usando. Hago clases además en la escuela de arquitectura de información, y estoy hoy día como coordinadora académica del diploma en UX Content Strategy, que lo que busca es que los periodistas podamos especializarnos más en diseño de experiencia y que podamos mejorar los textos de todas esas interfaces que tienen tan malos textos muchas veces. Bueno, como Daniel comentaba, mi nombre es Darcy Vergara, también soy exalumna de la universidad. Hoy día estoy a cargo del equipo de User Experience en LATAM Airlines. Tengo, creo que 15 o 16 años de experiencia en UX. Partí trabajando en una consultora en Viña. Hace muchos años he pasado por distintos tipos de empresas y de instituciones, tanto en el Estado como en el sector privado.
También hago clases en pregrado, precisamente de UX en otra universidad, también a periodistas. Eso, ese es como cómo llegué a esto, en verdad, de casualidad. Yo creo que cuando comencé a trabajar en UX en Chile, éramos como 10 personas que trabajábamos en esto, y ha sido un camino súper interesante y me siento súper feliz porque creo que el desarrollo de la disciplina hoy día en Chile, yo creo que en esa época jamás me imaginé que iba a ser tan bueno. O sea, consideremos que hoy día Chile es un país referente en temas de UX, por lo menos en Latinoamérica, y eso me pone muy feliz, muy, muy feliz. Ya. ¿Por qué? Uno de los puntos que queremos ver también, sí, hablamos del UX en un contexto internacional y tú acabas de señalar que Chile es un país referente a nivel latinoamericano, lo que no es poco considerando una disciplina entre comillas nueva. ¿Por qué podemos decir que Chile es un país referente en este escenario? Yo creo que por la calidad de los profesionales, por una parte. Creo que en todos los trabajos que me ha tocado estar, no podría decir que existe un trabajo o un equipo en los que he tenido que trabajar con malos profesionales, sino que todo lo contrario. Como creo que la calidad técnica de nuestros profesionales es considerable, es muy buena. Eso me imagino que tiene que ver con varias cosas. Primero, con los esfuerzos que ha hecho la comunidad por capacitar y crear interesados en esta disciplina. Y también en el interés de las universidades de comenzar a generar espacios, generar nuevos cursos relacionados con esto, porque me imagino que también vieron que podía ser una oportunidad. Y también somos referentes porque dentro de cada una de las áreas o de las industrias en las que uno puede estar trabajando, además de tener buenos profesionales, creo que hemos hecho cosas bastante interesantes y bastante innovadoras, desde, no sé, desde cosas metodológicas hasta productos digitales. Eh, por ejemplo, o sea, y el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es precisamente de nuestra universidad, que fueron muy innovadores en la creación de una herramienta metodológica usada en equipos de diseño de productos digitales en todo el mundo. Entonces creo que por ese tipo de cosas, perfectamente sí, tenemos que considerarnos como referentes. Tenemos que escribir más nomás, creo Sí. yo. Sí. Andrea, ¿cómo ves tú ese escenario nacional tan importante a nivel latinoamericano? Yo creo que el desafío que tenemos hoy día tiene que ver con incorporarnos más a las comunidades expertas que hay. No sé, tenemos harta participación en Ixda, lo que ha hecho Más Mujeres en UX, que parte en Chile y se expande por Latinoamérica. Está UXPA también, que son como asociaciones gremiales profesionales, no tanto como un colegio de profesores o de arquitectos, pero sí son como desde la lógica de agrupaciones de la disciplina. Eh, y ahí el desafío para nosotros está como rentabilizar esa vinculación, creo yo, ¿cachai? Como de poder participar, de exponer los casos de estudio chilenos afuera, de participar en distintas instancias como de seminarios. Eh, Creo yo que todavía somos muy teóricos o muy desde la conversación con nuestros pares, y sí necesitamos empezar como a permear las áreas más de negocio dentro de las distintas industrias donde participamos, ¿cachai? El desarrollo de la disciplina en industrias en Chile, si bien tenemos súper buenos profesionales, todavía está
en muchas industrias en formación, si tú te comparáis con otros países, ¿cachai? Como, no sé, meterse más en educación, meterse más en salud. Retail tiene parte importante, turismo también tiene un área fuerte en UX, pero hay otras disciplinas donde o sea, otras industrias donde nuestra disciplina todavía no logra permear, y es ahí donde está, creo yo, el desafío para los que estamos haciendo UX hoy día, de poder abrir esos nuevos nichos de trabajo, pues, ¿cachai? Ya. Les recuerdo a las personas que nos estén viendo que hagan sus preguntas a través de la plataforma Facebook Live. Ya, hablabas, Andrea, sobre como que esta necesidad de transversalizar el UX, ¿ok? Entendiendo que el UX es necesario en muchos campos del conocimiento y de las prácticas, lo que nos lleva con una pregunta inicial. ¿Qué es el UX? La gran ¿Qué no pregunta. es? ¿O qué no es? Yo creo que independientemente de que estemos hablando del contexto nacional o internacional, la definición conceptual debería ser lo mismo, obvio. Si hablamos en términos así súper estrictos de la definición o de la definición básica de qué es UX, es la forma en cómo una persona percibe un servicio o un producto, como cuál es la experiencia que tiene una persona con un servicio, con un producto. Quité a propósito la palabra digital de la definición porque creo que hoy día cómo está desarrollado o el estado en el que está UX hoy día en Chile, creo que es bueno. Estamos saliendo de lo digital hacia otros canales, eso me parece que es fantástico y es hermoso. Y creo que también es como uno de los próximos desafíos que tenemos, como lograr sacarnos tanto, o sea, es importante el trabajo en digital, pero creo que hay espacios y oportunidades en otros canales. Creo que la única diferencia, tanto en Chile como en el mundo, es quizás el grado de maduración que tenemos hoy día. Obviamente, como comentaba la Andrea hace un rato, el tema de ser referentes y tener esta presencia latinoamericana es valorable, pero creo que todavía nos falta un poco de maduración en el sentido que, por ejemplo, no sé, nos falta desarrollo, empoderamiento, incluso que nos paguen mejor, voy a ser muy clara con eso, especialmente en el mundo digital, donde podemos ser pares o estar a la par con equipos de desarrollo, etcétera, y si tú te fijas en los estudios de sueldo de UX en el mundo, los sueldos de UX son uno de los más altos dentro del ámbito digital, cosa que no pasa en Latinoamérica, por ejemplo. Ya. Como que todavía estamos ahí al debe con varios aspectos de desarrollo de nuestra disciplina en general en Latinoamérica. Sí, porque ahí además yo creo que, o sea, cuando hablamos de diseño de experiencia, tenemos que ver, o sea, tiene que ver con cómo nosotros hacemos como profesionales que una persona cumpla o satisfaga una necesidad en su uso con un producto, con un servicio, y que no sea ripiosa esa relación, ¿cachai? Que lo pase bien, que le sirva, que le sea útil, que no tenga que estar sufriendo porque, no sé, desde que el sitio no carga, que la cajera lo atendió mal. Eso es parte de la experiencia que tú vives con un producto, con un servicio, ¿cachai? El cómo entramos a un supermercado, el cómo cargamos combustible, el cómo nos subimos a la micro, es parte de una experiencia que tú tienes con un producto, con un servicio. Y ahí yo creo que quizás el grado de maduración también de la industria en Chile tiene que ver con cómo las áreas de negocio de las distintas industrias entienden que una buena experiencia de usuario puede mover la aguja de venta, ¿cachai? Que en la medida que un usuario logra hacer lo que tiene que hacer y que está satisfecho con eso, es un producto o un servicio que va a recomendar,
es algo que es un proceso que va a finalizar, que va a terminar de hacer de manera adecuada y no en esta fricción constante, ¿cachai? Como que desde que no entendí lo que tenía que hacer hasta que lo hice y lo hice mal porque no lo entendí. Parte de nuestra responsabilidad es que eso no les pase. ¿Cachai? Como garantizar que eso va a ser óptimo, que va a ser adecuado, que va a ser valioso para la persona que se enfrente, digamos, a algún producto o servicio diseñado por nosotros. Una cosa, para mí que soy neófito en el, en el UX, nos encontramos con, con, con propuestas de formación que vienen desde la ingeniería, programas de UX, y en este caso estamos hablando con dos periodistas que decidieron formarse en UX. ¿Cómo llegamos a esto de periodismo y UX? ¿Se está llegando? Yo creo que deberíamos haber llegado antes. Hoy día somos cada vez menos raras, sí, habemos más periodistas en esto. Pero yo creo que deberíamos haber llegado antes, porque para mí el diseño de experiencia de usuario no es exclusivo del diseño per se, ¿cachai? Tiene que ver con formas de comunicación, tiene que ver con procesos tecnológicos, y ahí claramente, y esto se lo digo yo siempre a mis estudiantes, nosotros tenemos todas las herramientas para poder ser diseñadores de experiencia, más allá de que nos especialicemos a lo mejor más en arquitectura de información o en contenido. Hoy día siento que no es tan accidentada nuestra llegada, ¿cachai? Es un campo que no hemos abordado tanto a lo mejor, probablemente sí, pero también entender que es una disciplina súper plástica y súper flexible en ese sentido. Entonces, hoy día te podía encontrar, no sé, yo en mi equipo tengo psicólogos, he tenido sociólogos, ¿cachai? Eh, Profesores, depende más bien de cómo no es una disciplina exclusiva de ciertas profesiones, creo yo. Y esa versatilidad es la que hace que usemos muchas herramientas de las ciencias sociales y profesionales que venimos de ahí caemos con relativa comodidad en esta pega, ¿cachai? Como que... El problema es que los ingenieros se han adueñado, creo yo, de UX, y ahí es cuando empezamos a tener problemas, ¿cachai? Porque no lo entienden, porque no, los procesos de investigación a lo mejor son distintos, y ahí, bueno, la Darcy tiene más experiencia que yo en eso, como de cómo tú incorporas a los desarrolladores a los procesos de diseño de experiencia, y lo positivo que es para el resultado, por ejemplo, ¿cachai? De dejar de entender esto como parcelado, en que somos uno y no los otros, ¿cachai? Como si no de entender esta como convergencia de distintas disciplinas, de distintas profesiones en una misma disciplina. Igual, como decía la Andrea, hoy día es muy común ver periodistas como profesionales de UX. Yo creo que en particular nosotros los periodistas tenemos una súper buena base como en varios sentidos, o por lo menos lo que uno espera que, que tenga un buen periodista, claro. No sé, por ejemplo, el sentido común o la capacidad crítica, la capacidad analítica, esa capacidad que tenemos de hacernos a nosotros mismos preguntas precisas o hacer preguntas precisas. Creo que es súper importante en este trabajo, como la curiosidad intrínseca que tenemos, o como de ser súper conscientes de esta voz que dicen, que es verdad. Creo que en este ámbito es súper importante, y además, cuando consideramos que estamos enmarcados como en el área de las humanidades, quizás para nosotros mismos es más sencillo el estudio del comportamiento humano, que en el fondo es como partimos el trabajo cuando iniciamos algún proyecto. Entonces, como que la relación que nosotros como periodistas o la formación que tenemos en la universidad probablemente sea un poco más sencilla al momento de encontrarnos con un desafío o querer aprender sobre algo más sencillo. Ahora, con el tema del desarrollo, yo creo que
para la motivación de la industria y de la disciplina, creo que sería fantástico que más desarrolladores se interesaran en este tema. Una, porque es importante para el desarrollo de la disciplina, pero también porque el trabajo sería mucho más sencillo. Igual yo creo que en el estado actual me da la sensación, espero que no sea por mi contexto actual que voy a decir esto, pero me da la sensación que en la medida que han avanzado los años, ese roce entre el desarrollo y o la experiencia de usuario, como que se ha ido un poco amigando y siento que ahora, por lo menos en Chile, hemos ganado un espacio súper importante. Y eso es muy favorable, obviamente, porque creo que ya no existen tanto esas rencillas de la antigüedad como de quién toma la decisión, quién hace esto, quién hace esto otro, como que ahora está un poco más las aguas separadas y eso es bueno. Eh, y eso creo que es positivo. Y con respecto a la relación con el diseño, estoy súper de acuerdo con lo que dice la Andrea con respecto a cómo la forma como nosotros vemos el diseño. O sea, el diseño de experiencia de usuario, el hecho de que tenga la palabra diseño no tiene que ver con el arte, ni tiene que ver con la creatividad. No, es parte de la técnica, es una metodología que no significa que porque somos diseñadores de experiencia de usuario necesariamente vamos a tener que hacer un mono, una maqueta. Amara ese dibuja Esto es, pésimo. además dibujo, hago pésimos wifi. No, es parte de la metodología del proceso completo de lo que hacemos. Entonces, no es que por el hecho de ser diseñadora de experiencia de usuario voy a diseñar un mono. No, nada. Por lo tanto, según lo que ustedes dicen, un periodista puede ser diseñador de experiencia de usuario. Lo digo ¿por qué? Porque, a ver, hemos asistido recientemente a un cuestionamiento a los medios tradicionales, a lo que hacen los medios tradicionales, lo que sin duda es un cuestionamiento también a lo que se enseña. ¿Ok? En muchos estudiantes lo hemos visto y también en muchos periodistas tenemos este relato de estas humanidades que significan que está muy asociada al reporteo tradicional. Entonces, ustedes lo que están señalando es que aparentemente dentro del periodismo, incluso la enseñanza actual, sí se generaría una plataforma que haría que sea más factible que en este escenario se desarrollen aptitudes y capacidades para diseñar experiencias de usuario. Sí, pues yo creo a ver, las herramientas yo creo que a nosotros en la escuela nos las enseñan. Lo que no nos enseñan es a que podemos usarlas en hacer diseño de experiencia. ¿Cachai? Porque nos enseñan a investigar, nos enseñan a preguntar, nos enseñan a sistematizar información, a jerarquizar información, ¿cachai? Pero nunca lo entendemos, yo creo que uno de los problemas que tenemos los periodistas es que siempre nos entendemos como desde la noticia o desde lo noticioso, desde el periodismo periodístico, diría el filósofo, ¿cachai? Y no es eso, po. O sea, nosotros también tenemos, y particularmente en la escuela, yo creo que tenemos una formación en torno a la teoría que es súper potente, como desde el punto de vista metodológico, hay cuestiones que también abordamos, y eso te da una capacidad analítica, te da capacidades para poder investigar, para hacer cruces de información, para interpretar contextos, para entender el entorno en el que se desenvuelven, no sé, los usuarios que vamos a investigar, ¿cachai? Y desde ahí creo yo que podemos hacer como los procesos de UX Research, sobre todo, mucho más eficientes en la medida que conocemos mejor las herramientas. Y en la medida que lo entendemos desde ahí, podemos contribuir con ese conocimiento como de poder sistematizar, de poder identificar hallazgos, de entender qué es lo relevante, que es una habilidad que uno va aprendiendo con el tiempo de nuestras carreras, sí, pero que a nosotros yo siempre lo digo así, a nosotros nos entrenan para eso, ¿cachai? Como que parte del proceso de formación tiene que ver con eso. Entonces, no creo que estemos tan
alejados de poder hacer diseño de experiencia, entendiendo que no es solamente dibujar o diseñar una interfaz, ¿cachai? Ahora, jamás voy a hacer un diseño UI porque no, no sé manejar ni Sketch, pero sí puedo hacer un wireframe, o sí puedo entender una partitura de interacción, o puedo entender un flujo de un servicio y mejorarlo, ¿cachai? Que en el fondo a lo que nosotros trabajamos muchas veces. En ese sentido, ¿cómo ven la relación entre la formación de pregrado a partir de la experiencia de ustedes y el UX? La relación de la formación, de cómo estamos formando profesionales. Sí. Yo creo que hay universidades que se la han jugado, como la Católica Valparaíso, no solamente en periodismo, sino que en otras carreras como diseño. Y digo que se la han jugado porque creo que vieron que había una oportunidad. Creo que es un camino correcto y acertado, en el sentido de que, voy a poner un ejemplo. A nosotros nos pasó hace unos meses, varios meses en la TAM, que necesitábamos UX Writers, por ejemplo. Y no habían UX Writers, no había. En ese contexto, que fue creo que hace como 8 meses más o menos, 8 o 6 meses, no fue súper difícil lograr incorporar gente a la compañía porque no existían. Toda la gente, todos los profesionales que conocíamos o los que nos recomendaban estaban trabajando, estaban súper bien, etcétera, etcétera. Entonces, como ahí no te queda otra opción que probablemente contratar a alguien y enseñarle desde cero. ¿Sí? Entonces, creo que, bueno, y hoy día, en el contexto actual, no quiero que suene vendedor, porque quiero ser responsable con mis palabras, pero creo que es mucho más fácil para un UX Writer encontrar trabajo hoy día en este contexto, especialmente en este contexto donde los profesionales como nosotros estamos siendo como súper requeridos. Pero creo que es mucho más sencillo para una persona de nuestra disciplina encontrar trabajo que a lo mejor a un periodista de un medio de comunicación Claro. o una persona que se haya dedicado a otras disciplinas relacionadas con la comunicación. Entonces, creo que el rol de las universidades en dedicarse a impartir asignaturas o impartir este tipo de temas desde temprano en las mallas curriculares, creo que es fundamental. O sea, en mi posición de tener que reclutar gente, por ejemplo, ver que una persona que está saliendo de la universidad conoce los fundamentos básicos de User Experience, que sabe hacer mapas de contenido, que sabe hacer mapas de interacción, que sabe hacer wireframe, créeme que es muy valorado, muy valorado y, no solamente para las compañías, sino que también para los profesionales, o sea, es una tremenda oportunidad. Nos llega una pregunta que tiene mucha relación con lo que ustedes mencionaban. Es como una pregunta muy grande. ¿Cómo es el paso de un periodista UX? ¿Qué conocimientos, estudios o formación autodidacta se toman en cuenta? Oh. Sí, es una mega pregunta. Sí. Yo creo que si en tu universidad, si estás estudiando periodismo y en tu universidad no existe una malla curricular que te imparta estos temas, creo que la autoformación es fundamental. O sea, a no ser que, no sé, que la gente entre a un trainee, que ahí te enseñan, etcétera, como que lo hacen algunas empresas, ¿verdad? Pero yo creo que es fundamental como empezar a leer. Hay una cantidad de literatura no menor, en inglés, en castellano, en portugués,
de años de investigaciones y de Claro. experiencias que son súper enriquecedoras. En este momento, incluso, que estamos en este contexto tan triste, cosa de meterse a LinkedIn, a Facebook, y los cursos gratis o las capacitaciones gratis como que saltan por todos lados. Entonces, como que si alguien quiere aprender autodidactamente de esto, créeme que están todas las herramientas para hacerlo. Obviamente, quizás en un contexto ideal sea bueno apoyarse con algún otro tipo de formación, pero perfectamente se puede. El tema es que si la formación teórica no la apoyas con una formación práctica, es un poco más complejo. Claro. Y ahí además, muchas veces, no sé, por ejemplo, nosotros en la empresa donde yo trabajo lo hemos visto, que tomamos a chiquillos en prácticas profesionales o en pasantías y les hacemos como una inmersión muy rápida por todas las etapas de la metodología para que puedan aprender y entender rápidamente en el que trabajamos. Y cuando uno viene de las ciencias sociales debería ser una migración más fácil en la medida que tenéis capacidad de análisis, que tenéis eh, capacidad de síntesis, de sistematización de información, y en la medida que eso lo vais reforzando con literatura, con leer, con investigar, con conseguir a personas, no sé, en Medium, en LinkedIn, eh, buscar esta formación. Y esa oferta no es algo que tengan todas las universidades, que seamos como eh, pioneros, creo yo, en ese sentido, como de pensar en una oferta de especialización y de incorporar ramos en pregrado también, que no tienen que ver eh, como con los ramos digitales tradicionales, ¿cachai? Como van a aprender a usar redes sociales o van a aprender a escribir, no sé, para la web. Sí, son contenidos que a lo mejor necesitamos, pero idear, pensarlo desde el diseño de experiencia eh, es un camino que no todas las escuelas, al menos de periodismo, están tomando. Entonces ahí también es como saber cuáles son los conocimientos que yo tengo a partir de los ramos digitales que tengo en mi universidad y cuáles son, cómo los puedo rentabilizar en el fondo para hacer este salto hacia UX. Parece que se quedó pegado, Daniel. Quedó pegado el Daniel. Y ¿Cómo se en... dice el programa? Ya. Un problema de conexión. Eso me lleva a lo siguiente. ¿Cómo ven la Yo creo que está queriendo preguntar por posgrado, me imagino. Yo creo que Daniel nos quiere preguntar por... Me imagino entendiendo que recién hay una Que no cacha que está formación pegado. inicial en pregrado? ¿Cómo ven el escenario actual? De ¿Sí? posgrado, Ah, eh, ¿me escuchan ahora? sí, de posgrado. Sí, De sí. posgrado yo creo que tenemos más oferta, al menos a nivel nacional. Además tenemos, eh, no sé, hay programas de diseño de servicios, hay programas de diseño de experiencia, que van ayudando, digamos, a esta especialización. Y ahí también es como tener claro como la rentabilidad de ese perfeccionamiento, ¿cachai? Como cuáles son las oportunidades que me abre, a qué me voy a poder dedicar mañana, eh, si efectivamente es un programa que a ti te permite entender de mejor manera el qué se necesita a nivel de profesionales te trote en ese sentido y de volverte una persona atractiva para una compañía, para que una compañía te pueda contratar. Eh, Creo que es parte de ese proceso, ¿cachai? Como
como de entender, además que esta es una disciplina súper orgánica, entonces tú nunca dejáis de especializarte en informal o formalmente, o sea, desde que podéis tomar un diplomado, un magíster, hasta todo el conocimiento autodidacta que uno puede conseguir, sobre todo hoy día, es parte de la pega seguir perfeccionándose, creo yo. Y oferta, al menos en Chile, creo que hay una oferta importante, que no está tan en desarrollo como en otros lados, ¿cachai? Sí, yo creo que el desarrollo de los programas posgrado ha ido proliferando y creo que está en un estado, yo creo que en este momento como que estamos en un estado en el que esto tiene que explotar. Como que tiene que explotar en el sentido que llevamos muchos años impartiendo posgrados que nos han servido para formar gente, para formar profesionales, y está súper bien, está buenísimo, porque son personas que hoy día, que continuamente, que independientemente de lo que sea diplomado o magíster o lo que sea, terminan los programas, empiezan a trabajar en UX y se empiezan a desarrollar, y como que siento que ha sido una experiencia súper positiva porque hay mucha más gente trabajando en UX hoy día en las empresas y en la industria. Yo creo que esto es como una carta de deseo al universo. Yo creo que ahora quizá el siguiente paso, como para convertirnos o parecernos un poco más a lo que está pasando en otros países, en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, es lograr llevar quizás los contenidos a otro nivel más de especialización, como ir tratando de especializar un poco más en la disciplina, porque cuando ya estáis trabajando y ya tienes cierta experiencia, nuevamente empieza a ser difícil especializarte más acá en Chile. Entonces, ¿qué hace uno? No sé, tratáis de ir a un curso en otra universidad en el extranjero, online, para poder seguir especializándote. Yo creo que hoy día existen profesionales acá en Chile pero podrían, pero absolutamente poder especializar más a la gente que ya tiene cierto bagaje profesional. Y yo creo que estamos como en esa etapa en la que en cualquier momento esto ojalá sucediera y pudiéramos como empezar a indagar en otras, como en otros tipos de cursos o en otros contenidos que a lo mejor nos permitirían desarrollarnos o involucrarnos mucho más, quizás como, o especializarnos mucho más en una área específica, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, las necesidades a lo mejor del mercado hoy día, dada la contingencia y dado este boom del e-commerce, va a ser necesario que los profesionales de UX tengan otras herramientas más del tipo analíticas que muchas veces empezamos a patear, o durante toda nuestra vida profesional pateamos, y yo creo que ahora van a ser fundamentales. O sea, yo espero que de verdad exista esta explosión en el corto plazo. Y ahí, colgándome un poco de lo que mencionabas tú con la especialización, y en particular para los de las áreas humanistas, entender que cuestiones como la analítica y la estadística y la medición debería ser una competencia nuestra también. O sea, terminemos con esta idea de que los periodistas estudiamos periodismo porque no nos gustan las matemáticas. Hoy día, cuando tú trabajas en diseño de experiencia, entender cuestiones como las métricas de una interfaz o de un sitio, la tasa de conversión, los números, cómo varían, es súper, 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 súper importante, porque te permite tener una mejor capacidad de análisis, porque te permite entender mejor qué está pasando, cómo se está consumiendo la información o el servicio. Y si no entendemos los números, es una brecha ahí que a veces puede ser significativa incluso para el resultado y para nuestra capacidad como de idear esas soluciones.
nos preguntan respecto a lo que ustedes también señalaban, ¿creen que en este contexto en el que nos dimos cuenta que muchos trabajos se pueden hacer remotos, ¿Vamos a ser más necesarios? Me imagino que Daniel está preguntando en esta área? No, Daniel, te perdemos. Yo creo que quieres preguntar a lo mejor como si en el contexto actual vamos a ser más necesarios. Hola, Sí. en Ahí esta sí. remotidad se cayó mi conexión, que preguntaban si en este contexto en el que nos hemos dado cuenta de que podemos trabajar en remoto, va a haber un desarrollo de esta área y una mayor oferta laboral. O sea, sí, de hecho lo estamos viendo, o sea, creo que lamentablemente en el contexto que nos encontramos, y creo que es terrible que justo esté pasando, o sea, es como una buena consecuencia del terrible contexto que estamos teniendo. Las empresas se están dando cuenta que si no mejoran sus experiencias digitales, el de al lado se los come. Y obviamente si yo tengo que comprar pan por internet y X negocio me trae el pan todos los días a las 2 de la tarde, mientras que el otro me dice, no, sabes que te voy a llevar el pan 3 días después, ¿a quién le voy a comprar? Le voy a comprar al que me trae el pan todos los días a las 2 de la tarde, ¿cachai? Y si las empresas se dan cuenta de que gran parte de ese trabajo es de nuestra responsabilidad, obviamente nuestra disciplina va a tomar más preponderancia. Y yo creo que lo está haciendo, o sea, no sé si alguna vez en la historia de de mi carrera profesional me habían pedido tantas personas o tantos perfiles de UX, así como, oye, recomiéndame a alguien. Creo que ha sido como una especie de boom, eh, y creo que esto va a seguir pasando porque ahora como que estamos recién iniciando o recién está decantando este tema. Cuando esto pase, cuando pase como la urgencia y todo, van a haber más empresas que se van a dar cuenta que a lo mejor tienen que desarrollar aún más sus áreas de desarrollo, su área de diseño UX, y creo que la demanda va a ser mucho mayor. Y ahí también entender que hay empresas que si se lo estaban cuestionando, hoy día no tienen muchas opciones de estar o no pensando cómo mejorar la experiencia de sus usuarios, especialmente en contextos digitales. O sea, eh, y entender además que ya no es solo una cuestión de si mi sitio funciona bien o no, sino de toda la experiencia, o sea, desde que yo elijo el producto o el servicio, eh, cómo llega a mi casa, cuánto se demora en llegar, todos esos elementos tienen que ver con esa experiencia también. Nosotros con la Darcy, yo tuve la oportunidad de trabajar con ella y nos pasaba que en la compañía donde estábamos habían áreas que no entendían el potencial que tenía, por ejemplo, ofrecer el mismo servicio presencial, ofrecerlo de manera online. Y era una pelea como diaria de poder posicionarlo. Hoy día estoy segura que están pensando mucho en nosotros, diciendo que no nos hicieron caso, ¿cachai? Como sí, pues está ahí, es cierto, están las papas súper calientes, pero también tenemos que entender que si esa es una oportunidad para las empresas y que tienen esa necesidad, en la medida que hayan profesionales a los que pueden formar o a los que pueden reclutar porque ya tienen un cierto grado de especialización, deberíamos poder crecer y se necesita que estemos más especializados, pues, ¿cachai? Que seamos capaces de responder rápido, pero responder técnicamente bien también, ¿cachai? Como que tiene que ser compartido en ese sentido. A propósito de esta formación y de este escenario actual y de esta necesidad de este tipo de profesionales, ¿qué pasa con la investigación en UX en Chile?
Yo creo que la hacemos, que a veces la confundimos un poco, que a veces generalizamos un poco, pero sí yo creo que es importante ver el valor que esa investigación nos propone, ¿cachai? Sobre todo hoy día, porque yo lo he conversado hoy día con una contraparte, ya no sabemos quién es tu usuario, ¿cachai? Lo investigamos hace 2, 3 años y el contexto en octubre era uno y hoy día es absolutamente distinto. Entonces, deberíamos hacer más investigación, deberíamos estar más preocupados de conocer qué es lo que las personas están necesitando, cuál es el valor de los servicios o productos que les estamos ofreciendo, ¿cachai? Y que entender que no son estudios de mercado, que no son estudios de tendencia, eh, que tienen otro foco que nos debería permitir como poder individualizar a esas personas, ¿cachai? Como eh, dejar esta generalidad que a veces nos ataca mucho, y empezar a concentrarnos como en los momentos específicos y en esos micromomentos donde la persona se va a decidir o no de contratarte a ti o de tener esta relación de servicio usuario contigo, ¿cachai? Es algo que deberíamos constantemente potenciar y además potenciar la investigación en torno a la disciplina, como de sistematizar metodología, eh, generar contenido especializado, los que hacemos esto, creo que también es parte de esa responsabilidad. Sí, yo creo que también ahí tenemos un desafío súper grande porque podemos generar mucha información y probablemente lo estamos haciendo, o cuando trabajamos en un contexto específico, en alguna empresa u organización X, podemos ser súper buenos para investigar, súper buenos. Podemos investigar súper bien y podemos conocer a nuestro cliente súper bien y ser muy rigurosos metodológicamente, pero creo que hay un desafío y es un eslabón que está roto, que es cómo nosotros somos capaces de entregar eso al negocio, a las personas que toman las decisiones en las empresas y en las instituciones, y yo creo que ahí hay una brecha súper importante de que creo que tenemos todas las capacidades para hacerlo, pero necesitamos aprender a hablar con las personas que toman decisiones. Sí. Y traspasarle este conocimiento y hacerles ver lo importante que es, porque muchas veces, o todavía se cree que hacemos magia y que la información la sacamos de no sé dónde, y no, o sea, las investigaciones que hacemos y las investigaciones que llevamos a cabo tienen un resultado, y ese resultado lo importante que tiene es que puede ser un accionable de algo, de una mejora, de un nuevo producto, y la única forma de lograr hacer eso es hablar el idioma de las personas que toman las decisiones en una empresa. Y muchas veces nos quedamos mucho en la teoría, nos quedamos mucho en la metodología, y tenemos que necesariamente aprender Hablar a de hablar. negocio. Exacto. Hablar en negocio. Hablar, independientemente de que el negocio sea hacer plata o no, o sea, estoy hablando del negocio en general, o sea, puede ser que, no sé, tu negocio sea que la gente lea noticias, tu negocio puede ser que, no sé, que sea una ONG que necesite X cosa, ¿cachai? O sea, no necesariamente una empresa que genere plata, una empresa privada, sino que en general. Muy buena pregunta, creo. ¿Qué pasa en regiones? ¿Hay posibilidades para el UX fuera de Santiago? Es una buena pregunta. Es súper buena pregunta. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que hay posibilidades de hacer trabajo en UX. Me atrevería a decir que en casi cualquier región. El tema es que el mercado chileno es muy chico y el mercado regional obviamente es más chico todavía, pero existen empresas de UX que trabajan en regiones. Yo partí en una empresa de Viña del Mar, de región. Yo creo que es posible. El tema es que esa posibilidad
quizás es más limitada por el hecho de que el mercado chileno en general es chico. Entonces, quizás ahora se van a abrir más posibilidades de que este trabajo, en este contexto en que estamos todos remotos, quizás hasta incluso los mercados se abran porque ya no va a quizás o que ya o no estamos dando cuenta de que no es tan necesario ir a la oficina. Pero si como en el contexto normal, el problema puede ser el mercado nada más. También una pregunta, a ver, a mí no me gustan las frases hechas y llevo hace mucho tiempo escuchando de que lo digital llegó para quedarse. Es algo que, sí, es algo que detesto. Pero alguien pregunta si efectivamente en medio de esta pandemia y cuando en la práctica vemos que el tema plataforma, el tema digitalización es más sensible que nunca, se va a poder dar un salto a la digitalización de la experiencia de usuario, o porque esta persona dice, a veces pienso que esto solamente se trata de ayudar a crear más plataformas y de carros de compra. O sea, yo creo que es súper forzado el proceso de digitalización en el que estamos hoy día, ¿cachai? Como que si alguien tenía la duda, hoy día no tiene muchas opciones de atrasarlo más o de posponerlo para el próximo año porque impacta directamente en los productos o servicios que pueda estar ofreciendo, ¿cachai? Y en la permanencia de cientos de negocios. Entonces, la oportunidad está ahí. El tema es que lo comprendamos bien, ¿cachai? Que no creamos que para todos va a ser de la misma manera, que todos vamos a tener que funcionar como en una lógica de red social o de e-commerce, porque eso es lo que la gente está acostumbrada a hacer, ¿cachai? Hay servicios que no van a caber dentro de eso, no sé, todo lo que se está viendo hoy día con telemedicina, por ejemplo, cómo nosotros efectivamente ayudamos a abordar otras necesidades que hoy día vamos a tener que mediar por una pantalla, ¿cachai? Y ahí, ojalá no hagamos el salto a la chilena, pues. Eso es como lo único que espero, ¿cachai? Como esta cosa media amarilla, como a medias, como que en la medida que podemos, pero caemos como en una constante iteración o partimos con un beta que al final es el definitivo y no mejora, ¿cachai? Tiene que ser más robusto ese cambio, pues tiene que estar empujado creo yo, por los profesionales que estamos trabajando en el área para hacerlo con pantalones largos, pues, porque si no, hoy día tenéis personas que, no sé, no tienen acceso, por ejemplo, a plataformas digitales, ¿cachai? O a dispositivos adecuados para poder hacer distintas acciones, ¿cachai? Entonces también tenemos que mirar un poco hacia eso y emparejar un poco la cancha también desde ahí, ¿cachai? Creo que nos va a costar un poco irnos al 100% digital desde ese lado. Y creo también que no tiene solamente que ver con lo digital, sino que tiene que ver también con la forma en cómo somos capaces de mejorar experiencias fuera de lo digital. El contexto digital no es el único que a lo mejor va a tener, no sé si cambios, pero quizás desarrollo. Yo no me imagino en un mes más, 2 meses más, subiéndome al metro, subiéndome a una micro en las mismas condiciones a lo mejor en las que lo hacía hace 2 o 3 meses. Tampoco me imagino subiéndome a un avión de la misma forma en la que lo hacía hace 2 o 3 meses. Tampoco, ni siquiera me imagino yendo al ginecólogo en las mismas condiciones que iba hace 3 meses. Entonces, como la experiencia que estábamos teniendo hace unos meses, probablemente va a ser muy distinta nuestra percepción de seguridad, nuestra percepción de experiencia a la que estaba antes. Entonces, independientemente de que sea digital y que en digital haya un foco como súper fuerte en eso, creo que también el foco de los profesionales de experiencia de usuarios cuando comencemos a salir de esta crisis va a ser también comenzar a estudiar e intervenir esos espacios donde no interviene tanto lo digital, pero sí hay experiencia
y donde igual es importante que ciertos protocolos cambien o que cierta forma de interactuar con otras personas o con los servicios cambien. Entonces, creo que da lo mismo que sea digital o no, lo digital hay una pata, pero creo que también van a haber oportunidades en otros contextos. Para comenzar a cerrar, bueno, yo no me imagino nada en el futuro, en este momento. No me imagino, no me imagino subiendo un avión, ni tampoco seamos optimistas. Pero suponiendo que pudiésemos imaginar algo y empezamos a salir de esta pandemia, ¿qué es lo que ven para el UX a corto, mediano plazo y largo plazo? Yo creo que hay oportunidad. Es una linda palabra ahora. Sí, es que es oportunidad, yo creo que es oportunidad todo el rato, ¿cachai? Como de demostrar que podemos ser estratégicos, de demostrar que somos relevantes para los distintos negocios, para los distintos modelos de negocio, de ser a lo mejor menos lateros con nuestro trabajo, ¿cachai? Como de no darnos tanta vuelta, sino de como de apropiarnos y de hacer más eficiente también esos procesos, ¿cachai? Porque es tan incierto el futuro que yo, si hago investigación hoy día para diseñar mañana, puede que mañana ya las cosas cambien, ¿cachai? Entonces también tenemos que ser un poco más reactivos en el buen sentido de la palabra, ¿cachai? Como de estar empoderados en el rol y de entender que tenemos que ser eficientes en esa búsqueda de respuesta o búsqueda de soluciones para que alcancemos a implementar antes de que el contexto cambie nuevamente. Creo yo que es como la incertidumbre que tenemos todos, ¿cachai? Es como, no sé, antes tú con un cliente podías armar una relación a un año plazo y ponerte metas y etapas y todo, y hoy día ese año pueden pasar demasiadas cosas, ¿cachai? Como que siento que desde octubre a la fecha como que la vida nos ha enseñado que a lo mejor no es tan bueno proyectarse tan lejos. Claro, sí. Pero yo creo que todo el rato para nosotros es súper oportunidad, ¿cachai? Pero tenemos que, de hecho lo hablábamos alguna vez en la Católica acá en Santiago con Torres Burriel, que es un UX español, y nos decía como, yo los escucho y son unos lateros, ¿cachai? Así como, no hablan como el negocio, tienen que aprender a hablar como el negocio, y parte de ese aprendizaje a lo mejor, en este contexto, va a estar acelerado, ¿cachai? Entonces puede ser, creo yo, súper buena oportunidad para nosotros, ¿cachai? Si nos la tomamos en serio. Sí. Yo lo veo como hace 12 años, como que siento que estoy obviamente en un contexto distinto, pero hace como 12 años donde si las personas que quieren dedicarse a esto, o incluso los que ya nos dedicamos a esto, y queremos como desarrollarnos más o tener más oportunidades, yo creo que en este preciso momento, si no nos dedicamos a estudiar, vamos a estar perdidos. Definitivamente. Y puntualmente porque dado que probablemente va a costar volver a las oficinas y el trabajo probablemente nos vamos a acostumbrar mucho al trabajo remoto, nos estamos dando cuenta que a lo mejor es más fácil de lo que pensábamos hacer trabajo remoto. Las fronteras un poco van a estar difusas, entonces vamos a tener más competencia y eso va a ser mucho más desafiante para nosotros, entonces como hay que estudiar mucho. Bueno, sí, a estudiar. Bueno, compañeras, sí, justamente, nunca dejar de estudiar. Es un buen mensaje para cerrar. Bueno, compañeras, ha sido un placer realmente conversar y además juntarse a conversar en estos tiempos, en los que parece que no se puede conversar, pero sí se puede. Sí, siempre se puede. Sí, siempre se puede. Así que muchas gracias por su experiencia, por su valiosa experiencia y por haber contribuido a crear estos escenarios que sin duda alguna contribuyen al desarrollo del periodismo. ¿Okay? Sí. Así no está todo el futuro en los medios nomás, justamente. A los que están estudiando hoy día, ¿cachai? Como que hay vida allá afuera. Sí. Pueden dedicarse a los medios. Está fuera de los medios, sí.
sí. Sí. Sí. Muchas gracias por la Así que, invitación. a Sí, ustedes. Gracias por la Ustedes. invitación y felices 25 años. Nos perdimos Cuídense mucho. cobrarse la Chao, cuídense. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, chao.